características del poder del Estado. Viene de una realidad y tienen ciertas cualidades inherentes que no se pueden separar. ¿Sería Estado si faltara el elemento de pueblo? No. ¿O territorio? No. Entonces poder tampoco. Entonces no se pueden separar. Entonces está dado bajo una realidad. También decimos que es autónomo porque no va a existir otro poder que sea superior a este, ¿no? Pero, sin embargo, la historia tendría que ser autónomo o independiente en el exterior, ¿no? Sus características es independiente del exterior, porque sus decisiones no deberían de depender de otros estados, y ni siquiera de forma interna como también de forma externa, en este caso en el exterior, fuera del estado. Ahora también hablamos de que el estado tiene que ser coactivo porque debe de poseer la fuerza organizada al interior de la sociedad, y esta fuerza se relaciona mucho con lo que es poder. Entonces va a ser coactivo, decimos, ¿no? Pero ¿cómo se observa la forma en la que actúa el Estado, esta característica de coacción? Observamos que es coactivo, que posee el monopolio de una fuerza organizada al interior de estas sociedades. Recuerden que nosotros tenemos un libro muy importante para nosotros, que es la Constitución Política del Perú, la Ley de Leyes, la Carta Magna, la Ley Suprema. De ahí se van a desprender, como les había venido diciendo, diferentes otros textos. Por ejemplo, dentro de nuestra Constitución Política del Perú vamos a encontrar nuestros derechos fundamentales y de la persona. Obviamente hay otros derechos más, pero sin embargo vamos a partir de este punto que me parece muy importante, porque para poder velar la integridad de la persona, y como dice, ¿no?, nuestra Constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad, por lo tanto se van a desprender otros textos o se van a materializar nuestros derechos dentro de esos textos. De repente, para repartir justicia, como es una acción civil, o para hacer justicia, que es una acción penal, de repente ya en un ámbito laboral, en un ámbito administrativo, en un ámbito financiero. Entonces ahí observamos que también, como se ha desarrollado la sociedad y se han desarrollado sus actividades, vamos a observar que también se tienen que desarrollar las leyes o las normas que estén acorde a la realidad de una sociedad. Por lo tanto, ¿cómo actúa de forma coactiva? Por ejemplo, cuando nosotros queremos o buscamos justicia en una acción civil, es decir, que vamos a recurrir a un código civil para que nos dé la razón a una de las partes. Por ejemplo, digo, este es mi terreno, yo me lo compré, o de repente van a decir, no, pero este terreno lo heredé de mis padres, y de repente la persona no fue informada que fue vendida, de que les den la razón a través de diferentes entidades, como puede ser el Ministerio Público, el Poder Judicial, y al final, ¿no? Al final le dará la razón a una de las dos partes. Pero ¿te imaginas si una de las dos partes no respeta esta decisión? Entonces le dirán, si es que tú no respetas esta decisión, tú serás, de repente, no va a querer salir del terreno. Entonces ya esa acción se va a ver como una situación de repente de hacer justicia, porque ya esa acción la reconocemos como usurpación, y usurpación está dentro de un código penal, y como dice su nombre, es en el código penal, va a existir una pena donde te va a decir, tú serás penado, de repente vas a ser privado de tu libertad por 5 años si es que tú lo haces, y si es con violencia por 8 años. Entonces esa es la forma de coacción que ejerce el Estado sobre los habitantes. Ahora, pero ¿cómo sería en una situación administrativa o laboral o financiera? Es que te dice, si es que tú no vas a pagar tus impuestos, por ejemplo, no creo que vienen unas notificaciones a nuestras casas por parte del municipio y nos dicen, ¿no?, sus impuestos predial, que no ha sido pagado bajo tiempos y que no sé qué. Entonces van a surgir ejecuciones coactivas, las cuales te van a decir, si tú no pagas, te podemos embargar tu bien. ¿Quién quiere perder un bien? Entonces es una situación coactiva en la que está actuando nuestro Estado.
Entonces, por eso decimos que una de las características de poder del Estado también es coactivo, porque quien está administrando esta justicia, ¿quién lo está haciendo? Uno, cuando yo estoy buscando saber de quién es el terreno, es el Estado. El municipio también pertenece al Estado, ¿no? Claro que es una forma de organización, pero también pertenece al Estado. Y entonces, ¿se está monopolizando o no se está monopolizando el poder o la coacción? Sí, se está monopolizando. Entonces, los habitantes ya tienen entendidos de que tienen que obedecer, tienen que hacer caso de estos mandatos, de estas normas, de estas leyes, de estas órdenes, ¿no? Obviamente se materializan dentro de estos textos. Ahora, también señalamos que otra de las características es que se ha centralizado. Habíamos hablado de nuestro presidente, habíamos hablado de nuestro Congreso, habíamos hablado también de quién es nuestro ente superior, quien administra justicia, y es la Corte Suprema. Si yo les preguntara, ¿dónde se encuentra la Corte Suprema? Me dirán la mayoría en Lima. Y nuestro presidente también en Lima. Y nuestros congresistas también en Lima, lo que significa que nuestros tres principales poderes se encuentran dentro de la capital y están centralizados. Desde ahí, ¿no? El poder legislativo emana normas desde nuestra capital. El presidente asume su representación o su soberanía desde nuestra capital. Luego, el poder judicial, el máximo ente que administra justicia, también se encuentra dentro de la capital, y llegando hasta el Tribunal Constitucional, si es que fuese el caso, cuando son situaciones que ya han atentado, ¿no?, de sobremanera a la persona humana, o todas estas instituciones que están concentradas en una sola ciudad, entonces las he centralizada. Muchas veces se ha conversado si es que esta distribución de poder se descentralizaría a través de los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Pero sin embargo no se ha llegado a plasmar de forma fehaciente, ¿no? Y todavía creo que sobre ese caso hay mucha situación de las formas de poder organizarnos. Pero sin embargo les comento también, porque ha sido parte de unas propuestas de diferentes grupos políticos. También debemos reconocer, tiene otra característica en las cuales dice delimitado territorialmente. Efectivamente, las órdenes deben de darse, o estas leyes o estas normas se deben de dar dentro de nuestro territorio peruano, sobre nuestros habitantes. No es una situación, tiene que transversar, no otros habitantes de otros países, no. De repente alguien me puede preguntar, ¿y qué pasó con Chile, Tacna, o Arica y Tacna? O también me puede preguntar sobre Desaguadero. Bueno, como bien hemos observado que son comunidades las cuales han hecho una vida en común y han tenido que formar familias, y en la mayoría de los casos han tenido que tener una doble nacionalidad. A veces el peruano se casó con el boliviano, o el chileno se casó con el peruano. Entonces los descendientes de esas familias, es decir, los hijos, pueden adquirir una doble nacionalidad, sea no para Chile o sea para Perú. También esto obviamente no es que yo nací y ya, ¿no? También tiene un proceso de reconocimiento de nacionalidad o nacionalización, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente mucho va a depender de la decisión que tenga el habitante, dónde se va a establecer definitivamente. Luego pasamos a los fines del Estado. Cuando nosotros hablamos de fines del Estado, estamos viendo qué será más importante para nuestro Perú. Si bien es cierto, debe de estar preocupado en el bienestar de la población, porque es importante de que él observe la conservación del grupo social, porque si es que nos extinguimos por cualquier razón, sea por enfermedad, simplemente ya no tendremos Estado. Y como a varios les he escuchado decir, la conservación del grupo social siempre va a buscar garantizar un nivel de seguridad y defensa a favor de todos los miembros, como ustedes lo han señalado, porque el Estado es responsable de tener que darles esta seguridad y defenderlos a todos los habitantes, y por lo tanto, para lograr todo esto, debe de implementar un conjunto
conjunto de acciones y previsiones que permitan la supervivencia de este grupo social. Por ejemplo, si nosotros hemos pasado esta enfermedad del COVID y el Estado ahorita está poniendo medidas de prevención, como es el caso de la vacuna, ¿no? Además, al inicio, como no se tenía la vacuna, puso como norma el uso de mascarillas, también de que si vamos a recurrir a lugares públicos, usar el alcohol, formas de aseo, combatir el virus. Eso en cuanto a un claro ejemplo de las enfermedades que podrían atacar a una población. Y si ustedes han observado, se ha tenido un buen número de pérdidas en estos 2 últimos años, pero es más de un año a comparación de otros años que hayan pasado. Por lo tanto, llegaron las vacunas, haciendo uso de las vacunas se está previniendo. Y en términos resumidos, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, que debe de ser el establecimiento y mantenimiento del orden político, jurídico. También en el aspecto de lo jurídico, que es el conjunto de normas que rigen una población. Entonces acá, cuando señalamos el establecimiento y mantenimiento del orden político y jurídico, nos dirá que esta finalidad nos debe de permitir tener las relaciones generales bajo un comportamiento social que esté designado por autoridades para el ejercicio de este poder y el encauzamiento dentro de los valores sociales deseados, y sobre todo asegurar una convivencia armónica frente a cualquier tipo de perturbación. Entonces, ¿te imaginas tú si alguien tocara tu puerta desesperadamente y no sea un miembro de tu familia? ¿Qué pasaría? No solo tocan, sino la patean. Se alterarían, se asustarían, se vendrían vulnerados, otros de repente enojados, ¿no? Entonces es un cambio de actitud. Por eso, el Estado, para que no pase esa situación, tiene que implementar normas. Lo que les señalaba hace un momento. Es un terreno y si no quiero retirarme de ese terreno me pueden denunciar por usurpación. En este caso también pasaría lo mismo, o perturbación si está en la calle, pero a veces no se aplican todas las normas. En otros países es muy difícil ver que alguien tenga una gresca dentro de la calle. Los detienen de forma inmediata. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahí, ¿no? En California, no permiten que eso pasara. Ya se los llevan a las comisarías y ahí los retienen por buen tiempo e inclusive les hacen pagar una multa. Pero sin embargo, dentro del Perú la situación cambia, ¿no? Entonces nos hemos podido topar con la perturbación de diferentes habitantes que están realizando y nadie hace nada. Pero sin embargo, parte de los fines del Estado es que tengamos esta convivencia armónica, es que no deberíamos de tener ningún tipo de conflictos a nivel social, ¿no? Ahora, también lo que él escuchaba a la mayoría decir que era que debería de fomentar el bien común. Claro, el Estado debe propiciar condiciones para la comunidad y estas deben de alcanzar el propio bien. Puede decir que debe de acceder a un tipo de perfeccionamiento al bienestar mancomunado, es decir, de todos. En este sentido, debemos de orientar que a los miembros de la comunidad social pueden desarrollarse a plenitud en todas sus capacidades, sean físicas, psíquicas, espirituales e intelectuales. ¿Y eso cómo lo vemos o cómo lo observamos? Por ejemplo, el Estado ha tomado bien, a través de sus organizaciones, como es el caso del municipio, implementar una biblioteca en la cual pueden hacer uso de los textos que se encuentran, ¿no?, los habitantes de esa ciudad o de ese sector. Eso es un aspecto intelectual. También podemos observar en un aspecto físico que el Estado ha visto de que podemos tener estadios, coliseos. ¿Para qué? Para que puedan impulsar, ¿no?, el deporte, la cultura. Entonces,
observamos, ¿no?, que hay ciertos aspectos que el Estado realiza y toma como instrumento que debe de poner al servicio del hombre o del habitante. La sociedad debe constituir, servir al ser humano y permitirle llevar una existencia civilizada. ¿Para qué? Para que nosotros podemos desarrollar precisamente lo que hemos mencionado, sus actividades físicas, intelectuales y, por qué no decir, también las morales, ¿no? Entonces, cuando tú ves que puedes impulsarte y desarrollarte, es cuando más tranquilo te encuentras. Por lo tanto, siempre la situación armónica es muy importante. Por eso también dentro de la Constitución dice, ¿no?, y señala que este es un derecho fundamental de la persona. También el Estado va a tener responsabilidades. Por ejemplo, en el aspecto político, el Estado debe de garantizar que, si estoy hablando de la política, ¿qué me interesa de la política? Estoy en un Estado democrático, por lo tanto debe de garantizar la democracia, ¿no? Sobre todo cuando es representativa, y más cuando estoy hablando de un derecho fundamental que va a ejercer la persona humana, y eso se va a reflejar dentro de la sociedad, porque eso también va a permitir la supervivencia del mismo Estado. La democracia es muy importante para el Estado, por supuesto, porque ahora, como les había mencionado, a través de la historia, ahora ya somos un país democrático. Por lo tanto, acá la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, la voluntad de las mayorías es la que se debe de hacer caso. Ahora último hemos tenido diferentes acontecimientos. Por ejemplo, hemos tenido la suba de diferentes artículos, como es la gasolina, como es el gas, ¿no?, que ha afectado a cada una de las familias. Y cuando ha habido esta suba, ¿qué ha pasado? Pero más, si ustedes han observado, ha habido una preocupación por los miembros de la familia, porque si bien es cierto, estos alimentos han subido de precio, pero también nuestros ingresos no han subido. Cuando se observa ese desbalance entre las familias, ¿qué ha tenido que pasar? Han tenido que surgir diferentes movilizaciones en diferentes sectores. De repente nosotros, por parte de la región de Puno, no nos vemos tan afectados porque nosotros estamos en una zona fronteriza, y en la zona fronteriza, como existe el contrabando, ¿no?, entonces de ahí podemos adquirir ciertos productos que más de alguna manera no han ingresado a nuestro estado y los vemos más económicos. Es el caso del gas. Hay muchas familias que utilizan el gas boliviano porque es más económico, pero en otros sectores donde no existe este intercambio comercial, ¿no?, lo que sucede es que ya se ve una vulneración en toda una de las familias, y por eso que han realizado las movilizaciones. Mismo me he enterado, bueno, no lo hemos visto, pero sí el Estado lo ha podido observar, y al ver esta movilización ha tenido que preocuparse qué está pasando en esos momentos, y más en un aspecto económico y más en un aspecto social. Entonces vemos que también una de las responsabilidades del Estado, que es el aspecto social, porque el Estado debe de ser responsable de brindar y garantizar la prestación de servicios sociales, por lo menos los fundamentales. La educación, la salud, el trabajo, la vivienda son sus prestaciones más importantes para él. Yo me pregunto, al ver esta suba de precios en tus artículos, adulteraron las familias, ¿ustedes piensan que también habrá afectado a la salud, al trabajo, a la misma educación? De alguna manera sí, ¿no?, si lo detallamos. Por ejemplo, si yo no puedo comprar gas, por ejemplo, no alimentaré, y mis familiares tendrán una tendencia de enfermarse. Lo que ha pasado, por ejemplo, dentro de la pandemia, ha habido una suba de diferentes artículos, ¿no? Hubo una gran desesperación. Como es el azúcar y el arroz, se dispararon en precio. Pero sin embargo, fue la situación de trabajo. Diferentes establecimientos no abrieron las puertas, tampoco pudieron cubrir sueldos, y hubo muchas personas desempleadas, ¿no? Esta época fue de repente una de las peores que hemos asumido dentro del Perú. Por lo tanto,
Muchos perdieron su vivienda porque vivían alquilados, no tenían con qué sustentar, no sabían dónde quedarse. Por lo tanto, hemos visto condiciones de pobreza, de marginación, de explotación, de discriminación, porque muchos hemos tenido que, optar por los trabajos, trabajos donde nos pagaban lo que ellos querían, ¿no? Y hemos visto la explotación del hombre por el hombre. Ya entonces también es una responsabilidad para el Estado este aspecto social, que debe de impulsarlo a través de los acuerdos nacionales, ¿no? Convenios, tratados a nivel internacional. Pero sin embargo, otra de las responsabilidades de nuestro Estado es el aspecto jurídico normativo, donde deben emitir diferentes dispositivos legales en los diferentes niveles para organizar, conducir, fiscalizar, administrar la actividad de la nación. Viendo nosotros una situación muy cercana que es el COVID, les había mencionado, ¿no? El Estado tuvo que dar diferentes normas y reglas para que se pueda dar una reactivación económica. Es importante que para poder entrar a diferentes establecimientos públicos, ¿qué es lo primero que nos revisan? Si se han dado cuenta que debemos de portar doble barbijo, ¿verdad? Entonces esto ya se ha hecho una regla. Es una regla que ya se está dando. Además, se les ha normado a estos establecimientos que deben de cumplir diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ya vemos que el Estado debe estar a la par al contexto social o al contexto en el que está viviendo. No siempre es así. Podemos encontrar muchas deficiencias, pero observemos que sí está impulsando, ¿no?, estas normativas o estas legislaciones que deben ser vigentes. Por ejemplo, el nivel de enseñanza. El nivel de enseñanza aún no es presencial, si no nosotros no estaríamos usando este medio, ¿no? Pero como no queremos quedarnos de repente o retroceder a todo el avance que hemos logrado, hemos buscado estos medios de comunicación. Y lo admite, el Estado lo admite. Por eso es que muchos pasarán de semestre, muchos pasarán de año, sean en colegios, dentro de los colegios, dentro de las universidades, ¿no? Entonces, son aspectos que de alguna manera el Estado sí está dando, ¿no?, estos dispositivos legales para poder resolver situaciones inmediatas. Es importante, o también es una de las responsabilidades, la situación administrativa, porque de ahí va a establecer el funcionamiento de nuestro Estado, porque va a permitir también la eficiencia, ¿no?, y el beneficio de nuestra población. ¿Te imaginas, como estamos en el COVID, en pleno COVID, te imaginas si les dijéramos a ustedes, no vamos a desarrollar clases hasta que pase todo el COVID? Y como se está mutando este virus, tendrán que pasar unos 3 o 4 años más y recién empezarán clases. Se han dado cuenta que eso también les podría perjudicar a ustedes, pero sin embargo la situación administrativa también tiene que estar yendo a la par para el desarrollo de la población. Es muy importante. Así como también una de las responsabilidades del Estado es otorgar seguridad, es decir, hacerle frente a las amenazas, a los desafíos, a los crisis que atenten contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial, o contra el patrimonio, o contra la estabilidad jurídica política del Estado, contra la seguridad de las personas, contra el libre ejercicio, el respeto de los derechos o los derechos fundamentales de la persona. Bueno, eso sí, ahora, por ejemplo, el Estado nos está otorgando seguridad, el hecho de que nos está diciendo que todos debemos de tener nuestras 2 vacunas. Claro, hay diferentes nomenclaturas de las vacunas, pero sin embargo nos dice que debemos estar vacunados. Nos ha establecido de edades, nos ha tratado de organizar, ¿no? Entonces están previendo y otorgándonos de alguna forma seguridad. Asimismo, el Estado también se pone desafíos, porque a través de este uso de vacunas, uno de esos desafíos debe ser la conservación de este grupo social, ¿no? Hemos pasado muchas crisis, sino también hemos observado, bueno, esto con respecto a las enfermedades, pero también el Perú ha tenido otras crisis como revoluciones internas, ¿no?, dentro de nuestra época de los años 85, 90 y un poco más, ¿no?, situaciones que nuestros padres han pasado y aún recuerdan. Pero hemos
De ahí debemos de partir lo importante que son los habitantes, en este caso los peruanos, porque hemos podido superar ante toda adversidad el salir adelante. Pero sin embargo, nosotros desde ahí debemos de valorarnos como ciudadanos, que sí podemos rescatar a nuestro, de repente a nuestro sector, a nuestro grupo social, dentro de nuestra familia, que sí lo podemos impulsar hacia nuestro desarrollo. Para el Estado, si se han dado cuenta, mucho cuestionamiento ha habido sobre nuestro soberano cuando ha tenido que participar a diferentes reuniones, ¿no? Y hay memes y todo eso. Es importante reconocer que a través de estas relaciones internacionales vamos a diseñar y conducir una política al exterior. Nos van a permitir la exportación y la importación a diferentes lugares de nuestra producción. Nos importa más nuestra exportación porque son visas o dinero que va a quedar dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, estas políticas que se dan en el exterior son opciones de un movimiento económico grande. Por eso nos importa o existe mucha preocupación, ¿no? Sobre todo con respecto a las inversiones. Ahora, esto está basado obviamente bajo diferentes convenios y tratados internacionales que ya vamos a ver más adelante, porque estos asuntos o estos convenios nos va a permitir tratar asuntos entre otros estados. ¿Para qué? Para que haya una cooperación internacional y también la participación de diferentes organismos internacionales. Bueno, si bien es cierto, hay mucho cuestionamiento sobre la vacuna Sinopharm, creo que es. No ha habido una organización dentro de los organismos internacionales para que de alguna manera todos los países sean beneficiados con estas vacunas. También depende mucho de las relaciones internacionales para dar el desarrollo y la seguridad dentro de sus miembros que se encuentren, ¿no?, dentro de estos tratados o convenios. ¿Para qué? Porque tienen la necesidad de solucionar problemas comunes. Y, por ejemplo, el COVID fue un problema en común. Claro que los diferentes estados lo trataron de formas diferentes, pero sin embargo se ha tratado de dar la solución y proveer esta solución a diferentes estados, ¿no? Ahora también esto es muy importante, las relaciones internacionales son muy importantes porque lo que les había mencionado hace un momento, esto nos va a permitir tener una relación económica y financiera, hasta comercial, que sea equitativa y justa. Bueno, sobre equitativo y justo muchas cosas podemos decir, pero sobre esta relación económica, financiera, comercial, a nosotros como Estado y sobre todo al Perú no le conviene perder estas inversiones internacionales. Es verdad que muchas veces de repente no están cumpliendo ciertas normas que el Estado les da cuando, por ejemplo, las transnacionales vienen a realizar las explotaciones de nuestros minerales. Eso es verdad, pero también debemos de saber y conocer de que este tipo de producción le deja al Estado muchas divisas y esas divisas le permite al Estado de alguna manera subsanar o soslayar los pagos a diferentes entidades como es, ¿no?, la policía, los enfermeros, los doctores, sobre todo la supervivencia de nuestras instituciones públicas. Por lo tanto, también debemos reconocer que el aspecto internacional es una responsabilidad que el Estado tiene. El Estado también va a tener diferentes funciones generales. Dentro de nuestras funciones va a ser, por ejemplo, hemos hablado de nuestra Constitución Política del Perú y como hemos hablado de nuestra Constitución la hemos reconocido como nuestra ley de leyes, como nuestra Carta Magna. Entonces, nosotros al reconocerla que están nuestros derechos fundamentales de la persona, en realidad es el contenido lo más importante que un texto, ¿no? Pero sin embargo nosotros debemos de defenderla y sobre todo ejecutarla, porque como dice en su primer artículo, el fin supremo de la sociedad es la persona humana. Entonces ahí lo relaciona con nuestra dignidad. ¿Y qué es nuestra dignidad? Es todo. Nadie me puede insultar, nadie me puede golpear, todos me tienen que tratar con respeto, así como yo también tratar con respeto. Y como les digo, hablar de dignidad es hablar de todo nuestra integridad
física, psíquica, moral de un habitante. Entonces por eso que para nosotros es importante nuestra constitución política, y además también, como estamos en una república democrática, también garantizar el sistema democrático. Luego, otra de las funciones generales del Estado es garantizar la seguridad interna y externa. Para esto el Estado se sirve de dos instituciones importantes, obviamente en cooperación de otras. Por ejemplo, para un orden interno, a la Policía Nacional del Perú; para una situación externa, a las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional del Perú tendrá las mismas funciones de nuestro llamado serenazgo. ¿Y qué lo hace diferente? Les comento que tanto la policía como serenazgo son parte de imponer el orden interno, porque es un apoyo para la policía, el serenazgo, de donde se encuentren, ¿no? Por ejemplo, no puede pasar a San Miguel como también a Juliaca. Tiene toda la razón, pero la policía es un servidor público, y como servidor público sí se les da ciertas atribuciones. Por ejemplo, no necesita una orden para solicitarte tu documento nacional de identidad, más al contrario, dentro de las normas está de que tú siempre debes de portar DNI, y si es que un miembro policial te lo solicita, tú puedes mostrarle, tú debes de mostrarle, o si no, simplemente darle tu número de DNI, porque ellos manejan todo un sistema. Puede ser porque puedas estar requisitoriado, o de repente para poder identificarte. Hay atribuciones que sí tienen los servidores públicos, y en este caso la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque ellos son, como les había mencionado, un apoyo para que el municipio tenga de alguna manera cierto resguardo, ¿no?, de seguridad, que también si vemos ser cierto, nosotros vemos que el Estado es responsable de la seguridad, y cómo ejecuta esta responsabilidad a través del gobierno regional, a través de los municipios, y en este caso los municipios están directamente relacionados con los habitantes de una localidad, y entonces para poder darle seguridad a esa localidad también busca cierto apoyo. Entonces en eso también se refleja al serenazgo, ¿no? Y la policía, si tú te das cuenta, está en todos lugares. La policía puede estar en diferentes lugares, y también puede ejecutar sus atribuciones en estos lugares, pero también tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, la policía no puede entrar a mi vivienda salvo con una orden o con la representación de un juez o fiscal, ¿no?, de acuerdo al hecho que se haya cometido. Pero si es que no es así, la policía no puede ingresar a mi vivienda bajo ninguna razón. Se presentó que es policía y entró, no. Pero alguna vez detenieron en un acontecimiento social a alguien. Si son sectores o lugares públicos, sí, ¿no? Entonces ahí ya cambia el contexto. Pero si es una vivienda, no. O sea, hay muchas situaciones que ustedes podrían preguntar y yo les podría explicar. Así es que si quieren preguntan, no hay problema. Ahora, establecer y mantener la estabilidad de las reglas. Por supuesto, para cualquier acción que el Estado tenga que realizar, por ejemplo, hemos pasado ahorita las elecciones, y para las elecciones se ha puesto ciertas reglas, ciertas normas, en las cuales de alguna forma van a velar la decisión del pueblo, van a tener que identificar y hacer un conteo rápido de los votos de toda la población. La OMPE llega, ¿no?, hoy se encuentran en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que sea una situación organizada, para contabilizar los votos y puedan saber de forma definitiva quiénes son nuestros representantes. ¿Solamente ocurre en las elecciones? No, también puede darse cuando tú das una opinión. Dar opinión está relacionada con la libertad de expresión, derecho fundamental de la persona, de ser informado e informar, pero sin embargo, cuando ya tus opiniones están dirigidas con agravio, y ahí pierde ese principio cuando hablamos de la libertad. ¿Y qué puedo hacer si alguien atenta contra mi dignidad?
muchas cosas. La Constitución también reconoce varias acciones, como es el habeas data, la acción de amparo, ¿no?, entre otras, en las cuales te hacen el reconocimiento de estos derechos fundamentales, y ante cualquier institución tú puedes hacerte, ¿no?, respetar, pero obviamente todo va bajo un proceso, ¿ok? También es importante, dentro de conocimiento de ciertas reglas, observar la participación de la población o de la ciudadanía. Les decía, nosotros podemos solicitar información a los municipios, a los gobiernos regionales, y ellos están obligados a otorgárnoslos. Pero sin embargo, la participación ciudadana tiene ciertos límites. El Estado va a tener que reaccionar cuando ya se vea también vulnerado el Estado. Pero ¿cómo se puede ver vulnerado? De repente, cuando ya se vean rebeliones, cuando ya usen armas punzocortantes, o de repente armas que van a contravenir el bienestar de un grupo social, ¿no?, como son las bombas Molotov, creo que decían, ¿no?, y lo relacionaban con el terrorismo. Entonces, es muy importante también conocer hasta dónde podemos tener participación ciudadana, que está muy ligada con la libertad de expresión. Para eso también debemos de conocer ciertas reglas. No solamente se relacionan las normas con ciertas profesiones, es importante que todos los profesionales conozcamos, porque nosotros tenemos diferentes organizaciones. Uno de ellos, el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, en el cual ustedes van a ser partes, donde ya tendrán que elegir a su representante, participarán, etcétera, etcétera. Entonces, no es que a mí no me importe, como les había dicho a un grupo de alumnos, el costo más alto que nosotros estamos pagando es el desentendimiento político que tenemos. Así es que es muy importante conocer nuestros derechos y también ver nuestras limitaciones. Otro aspecto es establecer normas jurídicas, administrativas y administrativas. Creo que habíamos hablado con respecto a la integración, donde habíamos señalado que es muy importante que el hombre siempre se integre a ciertos grupos sociales. ¿Por qué? Porque nosotros, como personas individuales o solitarias, no podremos hacer muchas cosas, ¿no? Siempre necesitamos la cooperación, y lo vemos reflejado dentro de nuestra familia, y esto va a alcanzar, ¿no?, que tengamos pues el bienestar social. Ahora, también se habló de la igualdad hace un momento con su compañero, pero tiene mucha razón, también está dentro de los principios del Estado la igualdad, y cuando hablamos de igualdad y lo relacionamos con el Estado, es darle la misma oportunidad a todos. Por ejemplo, los que han desarrollado su examen de admisión, para todos era lo mismo, o para alguien fue más fácil o más difícil. Entonces, para que ustedes estén aquí agrupados hoy por hoy, tuvieron que tener el mismo examen, el mismo horario. Entonces estamos hablando del principio de igualdad, ¿no?, que es lo diferente a lo que es justicia. Justo fue que ustedes sean los ingresantes, ¿no?, y que no fuesen otras personas que no tuvieron una preparación suficiente, o de repente llegaron tarde, o no asistieron, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre igualdad, o como su compañera dijo, equidad. Establecer, vigilar y cautelar la estabilidad económica y sus reglas. Obviamente, ¿no?, la situación económica es un motor imperante, no solamente para el Estado, sino también para nuestras familias, y lo hacemos ver también como personas individuales. De ti depende qué es lo que vas a hacer, o mejor dicho, de la situación económica depende la actividad que tú vayas a realizar. Lo mismo sucede con el Estado. Entonces, de la situación económica en la que se encuentra el Estado también va a depender hasta dónde van a alcanzar la solución de necesidades de su población, ¿no? Ahora, de eso también tiene que observar el sistema productivo, y tiene que ser un sistema productivo competitivo. Vayamos a su área. Ustedes van a estar muy relacionados, o al menos nos hemos dado cuenta ahora por el COVID, que van a relacionarse con el sector rural, ¿no?, donde ustedes van a tener que producir. ¿Pero qué van a producir? Productos que sean competitivos con los productos que se encuentren en el extranjero. Y ustedes, a través
través de ciertos mecanismos que utilizarán, le tendrán que dar pues un sello imperante que les pueda dar un valor agregado. Y cuando nosotros hablamos de valor agregado, estamos hablando lo que les dije, ¿no? Un sello propio, un reconocimiento propio, el hecho que ustedes vayan a cultivar, por ejemplo, la quinoa, lo tengan que lavar bajo diferentes procesos, embolsarlo y a ese producto ponerle, ¿no? De repente, y Inca Quinoa, y ese sello va a ser el valor agregado que tú le des y se exportará, y el valor que tú le quieras dar también será el valor económico que tengan que pagar, ¿no? Entonces, este sistema productivo tiene que ser competitivo. Obviamente lo estamos viendo en tu sector, pero este sistema productivo competitivo tiene que ser en todos los ámbitos de producción, no solamente en este sector. Ahora, te dice también de promover la cohesión y la identidad nacional. Es lo que estamos haciendo en estos momentos. Como les había mencionado, este curso es transversal. ¿Por qué? Porque se ha observado que en el Perú se perdieron muchos valores, sobre todo la identidad nacional, pero también se recobra por diferentes actividades. No sé si a ustedes les dije, pero les había mencionado, cuando el Perú fue al Mundial, muchos vimos por las calles que la mayoría portaba sus camisetas, sus buzos, ¿no? Algo que les identificaba como peruano. Y inclusive nosotros hemos sido parte de ello. Yo al menos me compré mi camiseta, ¿no? Porque tuve ese fervor, y cuando Perú metía un gol, todos gritaban, las calles gritaban. Entonces, ¿qué estaba pasando? Nos estábamos identificando como una nación con nuestro Estado. Quiere decir que todavía existe ese sentimiento en común por llamarnos Perú. Ahora, es importante también conocer el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones. ¿Te imaginarías si uno de nuestros pueblos estaría descomunicado? ¿O te imaginarías que no existiera este tipo de comunicaciones para poder avanzar tus clases? Entonces, el Estado también tiene esa función de tenernos comunicados. Inclusive, ¿no? A pesar de los desastres naturales que podamos tener, a veces se cae la línea, etcétera, etcétera, y los técnicos que se encargan de esto tienen que recuperar estos medios tecnológicos para poder comunicarnos, porque yo no sé, yo me imagino que Melania puede estar de repente en Sandia, o Katy estará de repente en Puno, ¿no? O la mayoría estamos en Juliaca, pero sin embargo es importante que nosotros observemos esta situación, que nosotros o el Estado tiene que dar por la infraestructura adecuada para poder comunicarnos, no solamente bajo vías, ¿no? Que se comunique un pueblo con otro pueblo o una comunidad con otra comunidad, sino también en todos los aspectos, sea aéreo también, ¿no? Porque si tú te has dado cuenta, el internet ya está, claro que tenemos diferentes ausencias, pero al menos hoy por hoy nos ha demostrado que todos debemos estar a la par de este avance tecnológico. Yo al menos no sabía cómo usar todo este sistema, pero porque hay esta actividad de seguir enseñando, tengo que también actualizarme, ¿no? Ahora, brindar servicios básicos. Hace un momento habíamos mencionado de los servicios básicos de salud, vivienda, trabajo. Bueno, en este caso servicios básicos, ¿no? Salud, vivienda, educación. Por ejemplo, esta universidad es pública, y para el Estado, cuando se reconoció como universidad, tuvo que hacerse muchos aspectos, y se reconoció el impulso que dio el alcalde que estuvo en esa época, ¿no? Entonces hubo la movilización de la población, el requerimiento, pese que ya nosotros dentro de nuestro contexto ya teníamos una universidad, pero esta universidad era pagante, y viendo la situación económica de nuestra población, de nuestra región, entonces se tuvo que evaluar, y también, ¿no?, el crecimiento de la población para que se nos pueda otorgar esta universidad, y por lo tanto fue una de las prioridades de ese momento para nuestro gobierno municipal, así como nuestro gobierno central, implantar esta universidad. Es por eso que nuestra universidad hoy por hoy es reconocida, y más que es licenciada, ¿no? Bueno,
Esas son las funciones generales de nuestro Estado. Y con esto vamos a terminar. Patria. ¿Qué será patria? Patria está muy relacionado con el término de familia y familia con el término de clan, que era una agrupación de personas en las cuales tenían un mismo origen y nacían diferentes formas de cultura, historia y jurídico. Y tiene toda la razón, pero primero vamos a partir por lo que es historia y cultura. Entonces, como ya había relación entre familia y patria, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, patria venía de pater, que era de padre, ¿no? De padre, una tierra paterna, ¿no? Una tierra que de alguna manera se podría designar como la tierra donde nacemos, que un individuo se siente ligado bajo diferentes vínculos, ¿no? Pueden ser culturales, afectivos, históricos, pero esos vínculos se estrechan fuertemente, ¿no? Entonces también había uno de sus compañeros que mencionó sentimientos. Por supuesto, el sentimiento más fuerte que nosotros lo podemos reconocer es el amor. Por lo tanto, es el amor que surge hacia la tierra que se nos vio nacer, a la que encierra toda una historia de nuestros antepasados. Y no solamente hablamos de nuestros antepasados que hicieron historia, sino también estamos hablando de nuestros abuelos, bisabuelos, que fueron parte, ¿no?, de nuestra vida diaria. Ahora, a la patria le dedicamos nuestro esfuerzo cotidiano. Por ejemplo, la reflejamos con un himno nacional. Hay determinados días donde izamos nuestra bandera, ¿verdad? Entonces, o también estudiamos su historia. Ustedes, ¿por qué quieren ser profesionales? Porque quieren un futuro mejor, y con eso también le suman a patria. Porque nuestras acciones y también de nuestras descendencias, ¿por qué no decir de nuestros hijos? Porque veo que varios son papás dentro de nuestro grupo. Entonces, lo que nosotros queremos es dejarlo mejor, ¿no?, para los que están viniendo. Por lo tanto, también, ¿no?, esto va a ser, podemos relacionar lo que es todo pueblo, toda tierra que estén unificadas por diferentes tradiciones y sobre todo de un sentimiento espiritual. Por lo tanto, la patria tiene una capacidad formativa de personalidad. Habíamos mencionado que nosotros tenemos de alguna manera raíces machistas y que no las podemos sacar. ¿Ha sido parte de nuestra formación? Sí, porque el comportamiento, por ejemplo, de las damas tiene ciertas limitaciones, ¿no? Tiene ciertas limitaciones, y eso es parte de nuestra historia, esto es parte de nuestra formación social. Es muy raro ver de repente a una persona que esté caminando, sobre todo dentro de nuestra localidad, con prendas muy diminutas, y nos llama mucho la atención. Uno, por la temperatura. Dos, porque si te has dado cuenta, nosotros tenemos un estilo de vestimenta, siempre más cubiertas, ¿no? Si nos vamos a la costa, ahí observamos que hay otro estilo, tienen otro tipo de personalidad social, también histórica. Pero sin embargo, nosotros estamos hablando de nuestro estado, que es nuestro Perú, y la reconocemos como patria, ¿no? Y está semejada por diferentes denominaciones o términos, como es el patriotismo. Y cuando hablamos de patriotismo, estamos hablando de un pensamiento o de un sentimiento que está vinculado con un individuo, ¿no? Entonces, a eso nosotros debemos de llamar patria.